Angelimua gloriosi, Elium Cetamis, Jesús de crucis trofeo, di triunfum nobile. La orden cisterciense, en cuanto orden, es decir, en cuanto movimiento religioso, comienza en el siglo XIII, pero no es una realidad completamente nueva dentro de lo que sería el monacato cristiano, sino que el monacato cristiano pues tiene distintas corrientes, distintos momentos, transformaciones, y los cistercienses lo único que hacen es adecuar el sistema de monacato a los nuevos modos de ser en Europa del siglo XIII. Empieza a desaparecer ya la sociedad feudal y nace una Europa nueva que está más abierta a las ciudades, al comercio y sobre todo a la gran colonización y extensión de la cultura por Europa. Hasta el siglo XII en Europa ha habido una preocupación grande, que ha sido la guerra, ha sido el defenderse, digamos, de las invasiones bárbaras, que es todo lo que es la Edad Media. Ha habido que superar unas épocas de mucha miseria y de violencia. La Edad Media es muy dura, no es como la pintan las novelas de caballería. Pero hay digamos, un cambio muy grande. Y entonces el monacato, hasta el siglo XIII, es decir, los monjes que ocupan los monasterios, pues los monjes son la única fuerza, digamos, religiosa, cultural, casi también algunas veces en este sentido religiosa que hay en la sociedad. ¿Pero por qué? Porque la sociedad estaba montada así. Es decir, en la Edad Media hay tres órdenes, no órdenes religiosas, sino órdenes sociales, que son los velatores, que son los que se dedican a la guerra, de bellum belli. Están los oradores, que son los que se dedican a la oración, la vida religiosa, y están los laboratores, que son los que se dedican al trabajo. Entonces ya en el siglo XIII, cuando nacen las ciudades, ya se han acabado prácticamente las cruzadas, aunque las cruzadas siguen un poco después, se ha establecido un gran comercio con Oriente, empiezan a colonizarse zonas que antes habían sido devastadas por las guerras entre señores feudales, empiezan a hacer otro tipo de personajes que ya no son meramente los siervos y los trabajadores del campo, sino que son los artesanos, que ya son libres, que trabajan en la construcción de las ciudades, de grandes templos, etc. Y por lo tanto los monasterios dejan de tener una hegemonía, los monasterios dejan de ser hospitales, dejan de ser sobre todo escuelas, dejan de ser lugares de peregrinación y de hospitales. ¿Por qué? Porque todo eso empieza a encontrarse ya en las ciudades. Es un poco el mismo cambio que hemos tenido en la sociedad moderna. Nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en España, que hasta los años 60 o 70, pues en España no había ningún tipo de seguridad social. No había ningún tipo, digamos, de una enseñanza estatal y colectiva. Había iniciativas, la Unión Libre de Enseñanza, algunas cosas, pero a medida que va avanzando una sociedad democrática y civilizada, pues todos esos papeles que antes desempeñaban las órdenes religiosas y las instituciones caritativas o las fundaciones benéficas, bueno, pues ahora las va teniendo el Estado. Pues en la Edad Media pasaba lo mismo. Es decir, ¿quiénes enseñaban?
Los monjes. ¿Quiénes acogían a los peregrinos? Los monjes. Es decir, los monjes porque eran los que tenían monasterios. Entonces esto hacía que, lógicamente, muchos monasterios pues fueran grandes centros de influencia. No de poder solo, como ahora ya se reinterpreta mucha historia, ¿no? Es que normalmente el que tiene la cultura pues tiene el poder. Es decir, tiene la influencia. Entonces, en el siglo XII los cistercienses se dan cuenta de que el monasterio, ese monasterio que se llamaba cluniacense, porque Cluny fue el más representativo, bueno, pues tenía mucho ruido, tenía mucho alboroto, tenía mucho jaleo, y entonces pues dijeron, mira, nosotros en la iglesia como monjes tenemos una misión que es precisamente la de la vida contemplativa, es decir, la vida de cultura, la vida de reflexión, la vuelta a la vida evangélica. Y entonces, bueno, pues en un monasterio que se llamaba Cister, se fueron a vivir del trabajo de sus manos, en una sociedad en la cual no hubiese esos órdenes de esclavos y libres, y por otra parte, en la cual se cultivasen, como acabas de decir ahora, pues una serie de valores que dignificasen a la persona, no en función del trabajo que desempeñaba en la sociedad, sino en función de lo que la persona era. Y ha habido gente a lo largo de la historia que en todos los movimientos ha pensado mucho. Entonces, claro, los monjes cistercienses lo primero que hicieron pues fue no tener siervos, no tener esclavos, no tener gente, digamos, dependiente, sino crear unas grandes comunidades de fraternidad universal, en la cual, digamos, las personas eran libres. Pues un día yendo de caza se los encuentra allí y dice, ¿y esos quiénes son? Y entonces pues el senescal le dice, pues son los monjes. ¿Y qué están haciendo? Pues están haciendo el monasterio. Primera sorpresa del duque de Borgoña. Pero hombre, monjes trabajando, primera novedad. Los monjes no trabajaban, los monjes pertenecían al orden de los oradores y entonces, bueno, pues, y después, y esos que trabajan con ellos, al lado de ellos, esos son siervos de ellos que antes eran siervos y ahora son libres. Anda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada, por dilos que se vayan para su casa, que se vayan a rezar, que ya me encargaré yo de hacerlos en el monasterio. Entonces, generalmente, en la Edad Media, los monjes pertenecían a familias como ahora. Lo que pasa es que había menos gente, las familias eran más numerosas, y entonces generalmente dentro de las familias de los señores, de los nobles, pues había unos que continuaban la línea noble mediante la guerra y las armas, que esos eran los velatores. Y luego estaban pues lo que aquí en España llamábamos los segundones, que esos, bueno, pues eran ya pues los que se ocupaban del estudio, los dedicaban a los colegios, los mandaban a las escuelas monásticas, y luego estaban las mujeres que pues a las más mayores las casaban con nobles y a las otras pues las dedicaban también al culto y al clero, y si la familia era muy pudiente pues montaba un monasterio o creaba un monasterio para que la hija fuese la abadesa. La cosa era así y la cosa funcionaba así, ¿eh? Y entonces los velatores pues eran los que se preocupaban de mantener lo que eran los señoríos feudales. Lo que fue el movimiento de las cruzadas, que ya es un movimiento ya más complejo, pero que también tuvo su gran repercusión, porque a veces se olvida que muchos monjes tenían hermanos que estaban en las cruzadas. Muchos monjes tenían hermanos y primos y habían sido caballeros, habían sido guerreros. Entonces había como una especie de exaltación militar en todos los órdenes, tanto entre los, digamos, los velatores como los oradores y los laboratores, porque los laboratores preferían estar al servicio de un señor que les pagaba y les daba de comer que estar trabajando en el campo. Entonces, todo este mundo, cuando se establece ya más o menos la paz en Europa y las facciones dejan de guerrear entre sí, se forman los distintos, llaman las distintas naciones y demás, bueno, pues entonces todo este mundo se transforma y el mundo rural pasa a ser ya un mundo, digamos, más civilizado por las ciudades, se desarrolla el comercio, por lo tanto nacen los comerciantes,
nace ya el que tiene su tienda y el que tiene su propio negocio. Sobre todo hay una expansión grande hacia Oriente que favorecen mucho las cruzadas. Y entonces, bueno, pues hasta que llegamos ya a las grandes ciudades del Renacimiento. Se nos olvida que el Renacimiento estuvo preparado por un final de la Edad Media bastante largo y que el Renacimiento no surgió así por las buenas, que ser cultivados. Lo que pasa es que a veces se confunden los fines con los medios. Entonces, bueno, pues la lectura de la Sagrada Escritura en el mundo cristiano, la oración, la liturgia, bueno, pues son los medios en los que los monjes, digamos, ponen su fundamento, y en torno a eso, que es una de las preguntas que contenemos ahí, pues organizan su vida. Entonces, cualquier persona que hoy día, por ejemplo, pues va a un grupo, a una sesión de sessing, de meditación trascendental, de coaching, de lo que sea, uno pues ve que, y sea del carácter religioso o cultural que sea, ¿no? Primero se organiza la jornada. Hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de meditación, de charla, incluso pues digamos en cualquier tipo de congreso, de curso. Eso es lo que a mucha gente le llama la atención. De, oye, ¿por qué se levantan ustedes tan pronto? Bueno, porque mire ustedes, porque si tú quieres disfrutar durante el día de un tiempo de calma, de paz, de organización, pues mira, ya a partir de las 9 de la mañana pues hay que trabajar y hay que organizarse y hay que currar. ¿Por qué? Porque el mundo a las 7 de la mañana es cuando ya empieza más o menos. Entonces, si quieres disfrutar de un tiempo de calma, pues lo que te sucede cuando tienes que hacer un trabajo, o por la mañana antes de empezar a trabajar, o por la noche cuando ya dices, bueno, ya se ha acabado la distracción, ya no hay teléfonos, ya no hay ruido. Es decir, que la vida monástica, como la vida religiosa en todas las culturas, sea lo mismo en el sufismo, sea lo mismo en el budismo, bueno, pues exige un orden de vida. Entonces, ¿el monasterio qué hace? Bueno, pues organiza la jornada, organiza el tiempo, organiza los medios para que el monje pues viva una vida pues entregada, de atención, y luego desde el punto de vista laboral, pues provechosa. Es decir, si tú no quieres vivir de la limosna y de lo que te dan los demás y quieres vivir de tu trabajo, pues lógicamente debes de tener un trabajo rentable. Eso, ahí. Es decir, los monasterios se ayudan unos a otros según lo que ahora llamamos órdenes, ¿no? Porque según las culturas, según el tiempo, según las orientaciones, bueno, pues hay distintos modos de entender la vida monástica, de entender también la vida comunitaria. Pues como pasa en la sociedad, pues hay distintos partidos, por así decir, o distintas secciones dentro de una misma orden. Demonio, ¿por qué no son todos iguales? Bueno, pues mire usted, porque no todos pretendemos lo mismo, ni todos tenemos los mismos fines, ni todos tenemos, por otra parte, digamos, las mismas inclinaciones, que es lo que llamamos vocación. Entonces, pues, bueno, pues mire usted, es que ustedes con lo que saben y con la biblioteca que tienen y con la cultura que tienen, pueden hacer mucho bien por ahí predicando. Pues mire, yo suelo decir, si yo me voy por ahí a predicar todos los días y todas las mañanas, pues ni leería lo que leo, ni estudiaría lo que estudio, ni escribiría lo que escribo, ni podría vivir la vida de comunidad que vivo, ni podría cumplir los fines que tiene el monasterio. Se habla del silencio. Ay, es que los monjes no hablan. Mire usted, si vivimos juntos, si tenemos una empresa juntos, si trabajamos en un trabajo juntos, si administramos una casa juntos, pues lógicamente hay que hablar. Lo que pasa es que se ponen, dado el tipo de vida que vivimos, unos medios que garantizan el que podamos vivir una vida de profundidad, de reflexión, de estudio. Entonces es normal que también se organice y se regularice la comunicación. Es decir, en una casa donde hay unas cuantas personas viviendo juntas, si no hay un sistema que ordene y organice un poco la comunicación, es lo mismo que si se deja la despensa abierta y que cada uno coma cuando le apetezca, que puede ser una cosa muy buena,
mire usted, pues en vez de tener un cocinero, en vez de tener la hora de la comida todos al mismo tiempo, que es muy complicado y tal, pues mire, se surte una despensa, se deja una despensa allí a disposición de todos y cada uno que coma cuando quiera. Así es muy difícil vivir juntos, y mantener un orden. Entonces, el silencio es un instrumento que favorece la reflexión, que favorece la meditación y que favorece también una comunicación disciplinada, que es hoy día pues en la sociedad cuesta mucho de hacer comprender a la gente, ¿no? Vivimos una comunicación exagerada y una comunicación indisciplinada. Es decir, creemos que todo se puede decir, que todo se puede hablar, que todo lo tiene que saber todo el mundo y que cada uno puede hablar y decir lo que le dé la gana. Y eso no construye, precisamente, eso produce efectos muy dañinos. Ese es precisamente uno de los problemas con los que nos encontramos los que trabajamos en el mundo editorial, que lo conocerán muy bien, pues yo también dirijo una revista y una editorial. Bueno, pues recibes mucho más información de la que puedes procesar. Y no solamente de la que puedes procesar, sino de la que puedes atender. Y entonces, claro, eso hace que las cosas se vayan amontonando, pero como a todos nos venden la moto de la respuesta rápida y pronta e irreflexiva, pues muchas veces no nos damos cuenta que lleva eso. Yo disfruto de unos medios extraordinarios y es que me puedo poner 3 veces en una mañana en contacto con un monje que vive en Australia y entre los dos corregimos un artículo que yo le he traducido. Eso es fenomenal. ¿Es posible que se pueda diluir o poner en peligro su idiosincrasia como orden, que se diluya pues ese Sí, no, es posible, y eso fue precisamente... Sí, no, eso fue lo que pasó en el siglo XII con el monacato que se llamaba cluniacense, benedictino, entonces no era propiamente la orden benedictina como ahora, es decir, el monacato se diluyó dentro de un sistema que habían alcanzado los monasterios, en los cuales los monasterios, forzados por las necesidades, se habían transformado en grandes centros de peregrinación, de poder, de influencia política, y lo vemos ahora al visitarlos, ¿no? Por ejemplo, si uno visita el monasterio de Poblet, pues dice, pues muy bien, aquí estaban enterrados todos los reyes, los príncipes de Cataluña, los otros y tal, y uno se da cuenta, o como en otros grandes monasterios, pues que aquello traía muchas complicaciones para el monasterio, muchas distracciones para el monasterio, muchas servidumbres para el monasterio. Porque si viene un rey, un poderoso, un rico que te dice que porque le entierres allí, pues te va a dar un dinero y te va a construir una capilla y tienes que traer unos arquitectos, lógicamente pues los monjes se distraen. Y se les olvida estudiar, se les olvida leer, se les olvida el fin para el que están allí. Hoy día con la informática puede pasar exactamente igual. Cuando han llegado los ordenadores, los monjes han dicho, hombre, esto es un instrumento estupendo. Yo me acuerdo, hace bastantes años, cuando la gente venía al monasterio y veía un ordenador en la biblioteca y decían, ¡ahí va! ¡Un ordenador! Entonces los ordenadores eran muy caros, costaban mucho. Y la gente decía, ¡oh, los monjes tienen un ordenador! Y yo les decía, vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Tener un ordenador que vas a una tienda y lo compras? ¿O tener un scriptorium como tenían los medievales, los cistercienses medievales, para surtir el scriptorium? Debías de tener, primero, monjes que supiesen escribir, cosa que le tenías que haber gastado mucho dinero y muchos medios en enseñarles. Tenías que tener pergaminos que salían de los becerros, salían de las terneras. Tenías que tener monjes especialistas en tratados de tintas. Tenías que tener una serie de cosas que eran mucho más costosas que ahora. Tenías que tener rebaños. Cuanto más rico era el monasterio, cuanto más medios de eso se podía pagar, mejor escritorium tenían, mejores libros hacían. Hacían libros miniados, por encargos, hacían libros, digamos, pues con unas pieles finísimas, que son muy difíciles de conseguir, y hoy día, al fin y al cabo, bueno, pues sí, el peligro está que lo que le da al monje el elemento de discernir es la cultura, que es lo que no se valora afuera. Es decir, el monje sabe que esas cosas existan, utiliza internet, la cosa, pero está muy atento a no dejarse vencer o caer en las redes de la propaganda. ¿Por qué? Porque tiene cultura.
entonces los monjes han tenido pestes, han tenido persecuciones, los han quemado, a ellos, a los monasterios, han desaparecido en un sitio, han aparecido en otro. Entonces, los monjes de lo que siempre han dado una gran capacidad es de adaptación. Dicen, es que los cistercienses inventaron o crearon el gótico. No, los cistercienses se adaptaron a un sistema de construcción que en el siglo XIII pues, rompió todo el esquema románico. Entonces, si vas al historiador del arte, pues te dirá, no, no, es que el románico responde no solamente a un sistema de construir, sino a un sistema teológico y de concebir la vida. No es lo mismo la escultura del románico que la escultura del gótico. ¿Por qué? Porque la antropología del siglo XII y la antropología del siglo XIII es distinta. En el siglo XII el hombre es eminentemente pesimista, todavía está sobre el milenarismo pendiente que se va a acabar el mundo, y el hombre del siglo XIII, XIV es un hombre que ya se empieza a estilizar, se hace ya mucho más delgadito, más fino, más cuidadoso. ¿Por qué? Porque el hombre pues se empieza a cultivar, ya no es el rudo campesino del tiempo, sino que es el ciudadano que viste bien y que le gustan las cosas finas, y por lo tanto le va más el gótico que la tosquedad del románico, ¿no? En todos los cistercienses, bueno, pues nacen en un momento en que el gótico se empieza a desarrollar, dicen, hombre, a mí esto de que entre luz en la iglesia, pues me gusta más que esas iglesias tan oscuras del románico en la que no se puede casi ni rezar, que está todo el día con las velas encendidas, ¿no? En España, ¿cuándo se empieza a escribir y cuándo se empieza a hacer poesía? Pues cuando dejamos de liarnos a tortas con los moros, o con los musulmanes, o con los árabes, como lo queramos llamar. Es decir, mientras estamos empleados en la Reconquista, pues los únicos sitios donde se escribe son los monasterios. Y si analizamos la historia de España, desde la Jura de Santa Gadea, lo que queramos, ¿dónde se realizaban todos los actos sociales y políticos? En los monasterios, porque era donde estaban los hermanos de los guerreros, los tíos, los primos, los abuelos, y entonces era el único lugar donde la gente sabía escribir y donde se podían guardar con seguridad los documentos. Por lo tanto, los monasterios, además de ser lugares de cultura, eran notarías. Es decir, eso que decíamos antes, es decir, cada sociedad pues produce sus propios elementos, digamos, de subsistencia. Entonces, siempre habrá una presión social sobre determinados individuos, que hay determinados individuos que dicen, mira, el que quiera vivir así, que viva, yo no quiero vivir así. Bueno, pues muchas personas en el monacato han dicho, hay que cultivar unos valores que no agobien, que no destruyan, que no deshagan al hombre. Y por eso se mantienen, porque esa semilla, digamos, no muere nunca en el corazón humano. Es un poco de revolución silenciosa, ¿no? Efectivamente, es en todas las culturas el monacato, los movimientos espirituales, los movimientos religiosos, ciertos movimientos políticos, son, como decía antes, ese revulsivo de sobrevivencia, de saber sobrevivir. La rapidez con que se ha, digamos, divulgado esto, bueno, pues sitúa a todos estos movimientos en una situación difícil, porque, en primer lugar, movimientos como el monacato, pues no hacen propaganda, hacen una cierta propaganda, que es la propaganda de estar, hay publicaciones, hay cosas. Lo que pasa es que lo que ellos anuncian, a diferencia de siglos pasados, anuncian, entre comillas, queda mucho más diluido por otras ofertas que hay a nivel social. Es decir, en el siglo XII, pues cuando el Camino de Santiago, pues no había más hospitales que los de los monasterios. Pues hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué Cóbreces concretamente? Allí está aquella iglesia, mire usted, entre Cóbreces y Potes, entre Santillana y Potes, había un cementerio de peregrinos y había un hospital de peregrinos que da la casualidad que estaba en Cóbreces. ¿Por qué? Porque había una norma del Camino de Santiago, era que todos los que tenían enfermedades contagiosas y pestes y disenterías no podían entrar en las ciudades para no contagiar a los demás. Entonces, a nosotros se nos ha olvidado que, no digo el 50%, hay estadísticas y tal, pero bueno, no son del todo fiables porque entonces no sabe. Pero sí podemos decir que más del 50% de los que empezaban la peregrinación del Camino de Santiago no volvían a sus lugares de origen. Hoy día es una cuestión pues casi de sport, ¿no?
venía a colación con el acceso Sí. de la información y viene a colación con lo que usted está diciendo. Hay una cantidad tan ingente de información que se diluye, ¿no? Entonces es difícil cribar la verdadera información de lo que es alta cultura o contenidos verdaderamente que merezcan la pena. Y luego también el acceso, o sea, la cultura nos hará libres, pero tenemos todos el mismo acceso a la cultura. Ese es un aspecto, digamos, muy interesante porque incluso se da dentro de las órdenes monásticas. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros empezamos con todo el tema de la informática, todas las cosas, aplicarlo ya a las comunidades, etcétera, bueno, pues antes todos los documentos propios de la orden, documentos internos de comunicación, de información, etcétera, se distribuían desde lo que llamamos la Curia Generalicia, en Roma concretamente, los documentos de los capítulos generales, que son las asambleas de todos los abades y abadesas del mundo. Todo esto puntualmente y, digamos, matemáticamente, se distribuía por correo desde Roma. Se hacían los sobres, como en todas las empresas, como en todas las... Y a todo el mundo le llegaba, en cualquier parte del mundo, en África, en China, en Japón, donde fuera, le llegaba su sobrecito y allí tenía sus documentos. Se los leía cuando podía y tal. Hemos sufrido una transformación y ahora decimos, bueno, ya no es necesario enviar sobres y sellos y tenerlos que llevar a correos. No, se manda todo por Internet. Claro, el europeo piensa que en todas las partes del mundo tienen Internet. Y a veces creemos que en países del tercer mundo pues no tienen Internet y están más desarrollados en cuestiones de Internet que en el... Pero lo que sí es cierto es que nos hemos empobrecido en cuanto a la comunicación. Porque antes te llegaban 3 sobres al año que veías, que leías, que archivabas y que sabías dónde estaban. Y ahora tienes tal cantidad de información que no sabes ni dónde está, ni a quién llega, ni quién la descarga, ni quién la imprime. Es decir, hemos ganado en medios, pero a veces hemos perdido en calidad. Entonces nos damos cuenta de que los ricos somos ricos y los pobres, ahora ya casi todo el mundo va teniendo, pero todavía, dado las circunstancias que hay en algunas partes del mundo, pues tenemos monasterios en África, en otros lugares, que no tenían ese acceso a Internet tan fácil. Y no tienen ese acceso a las impresoras y a veces ni siquiera al papel. Entonces, sí, nos hace libres, pero nos hace desiguales, lleva toda la redonda del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que le interesa, digamos, al mundo de la propaganda, al mundo, digamos, del comercio, pues es hacernos a todos iguales en cuanto al tema del consumo, pero no en darnos a todos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque vamos ahí, lo estamos viendo, que cada vez en Internet, a lo de gratis, pues vamos cada vez a menos. Es lo que dio origen a los monasterios, el elemento jurídico fundamental que nosotros llamamos carta de caridad. Es decir, en los tiempos medievales los monasterios seguían un régimen feudal. Es decir, un monasterio importante fundaba monasterios, abría monasterios y demás, formaban corporaciones, congregaciones, pero casi cobrando tributos. Y en los monasterios que eran más ricos, más influyentes, bueno, pues tenían cierta hegemonía y poder para poder llevar a monjes de otros monasterios, con lo cual los más ricos se hacían cada vez más ricos y los más pobres cada vez más pobres. Entonces Cister dijo, no, aquí los monasterios son independientes y cada casa ayuda a la otra en la caridad. Aquí no hay servicios de pago, ni aquí tampoco hay el que un abad pueda acogerse a los monjes de un monasterio y llevárselos para el suyo porque dibujan mejor o porque saben más, etc. Pero hay otro valor muy importante que está en la regla de San Benito, que es lo que llamamos el cuarto voto de los monjes. Bueno, pues hoy día, según la terminología, pues dice que los monjes, como todos los religiosos, pues tienen 3 votos, que es pobreza, castidad y obediencia. San Benito tiene otro cuarto más importante, que es el de estabilidad. Es decir, el monje que entra en un monasterio, cuando hace la profesión, se vincula de por vida a ese monasterio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad para San Benito, en toda la regla, no hay más que un voto, que es el de obediencia, y el de vivir según la regla, es decir, vivir la vida monástica. Porque se supone que si vives la vida monástica eres pobre y eres célibe. Entonces, ¿qué pasa?
que San Benito se encuentra con un problema importante, y es que, lógicamente, el hombre medieval, la Edad Media va desde el siglo VII prácticamente, octavo hasta el XIII, bueno, pues la Edad Media es un tiempo en que la gente se mueve mucho, va de los pueblos, de las ciudades, del campo, lo vemos en las películas y lo vemos en los libros, en los pilares de la tierra, es decir, la gente se mueve buscando un lugar, había mucho desplazamiento, muchas cosas, entonces el estarse quieto en un lugar pues no era fácil, y los bárbaros que habían venido y que ocupaban el lugar de los antiguos cristianos, pues eran también tribus nómadas. Entonces San Benito se da cuenta de que no puede haber nada duradero si no hay constancia. Entonces levantar un monasterio cuesta mucho, y más que levantar un monasterio, el hacer una comunidad, el crear un ambiente intelectual, una buena biblioteca. Entonces San Benito dice, mira, los monjes está bien que hagan un voto de estabilidad, y además el voto de estabilidad es importante porque te defiende del absolutismo del abad, del superior. Es decir, yo soy monje de este monasterio y el abad, si no es con mi consentimiento, no me puede mover, no me puede mandar, ni me puede enviar a otro sitio. Y si está harto de mí porque lo que sea, o me tiene manía o me tiene tirrea, pues se tiene que aguantar porque yo soy monje de este monasterio. Entonces esto es una garantía de, digamos, de estabilidad de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues si imagínate que cada vez que se muere un monje, pues los libros que tiene, pues los distribuyese por ahí, o los diese a quien fuera, ¿no? No, cuando el monje muere, los libros que tiene y lo que ha contribuido, lo que ha hecho, se queda dentro de la comunidad. Por lo tanto, la biblioteca pues va creciendo cada vez más. Hay una serie de valores en el monacato que no se perciben desde fuera si uno no se acerca, primero porque ya tenemos puestas unas gafas, yo diría, frente a muchas cosas, frente a prejuicios, frente a instituciones, frente a cosas, frente a lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, hay aspectos que no... Entonces, ¿por qué, digamos, el monacato se mantiene y por qué el monacato persevera y por qué el monacato siempre, de una forma o de otra, pues estará ahí? Bueno, pues porque potencia estos valores que son propios de las personas para que la persona se pueda desarrollar sin esta injerencia del exterior o estos condicionamientos del capricho de un jefe, de un superior, etc. No, o sea, y por eso en el monasterio hay una normativa, lo que llamamos las reglas, las constituciones, que está incluso por encima del superior, es decir, el superior, el abad, o el que nosotros elegimos para que nos gobierne. Bueno, pues porque es una cosa así, como decía antes, no puede haber una despensa y barra libre para todos, porque también en el monacato, pues como en otras partes, hay personas en distinto proceso de evolución espiritual, y los hay muy generosos, pues los hay muy egoístas, y los hay muy sanos, pero también los hay un poco desequilibrados. Es decir, estamos todos en proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la igualdad, la fraternidad, el respeto, el saber acomodarse a los ritmos de cada uno, como quiere San Benito. Estos son valores, digamos, de carácter y de corte humano que dan una estabilidad y una solidez a la institución que, digamos, entre comillas, el mundo de fuera no entiende y no potencia, porque lo que busca es el poder y lo que busca es el provecho económico. Ah, este no me sirve, no rinde, pues a la calle. Jesus.